Buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase hablando de la manera en que la tesaurización, o sea, la colección de obras reunidas en los palacios y en los castillos en la época medieval, necesitaban una forma especial de cuidado y espacios especiales también para poder guardarlas. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se organizan los museos, van creciendo de tal manera, preparando los espacios para las obras que tenían en sus colecciones y comenzar la época de los grandes museos. Vamos a ver entonces las tipologías expositivas, comenzando por las galerías. Aquí tenemos una diapositiva que muestra el Palazzo de la Signoria, el Palazzo Vecchio, y una plaza con las estatuas de Miguel Ángel y otros artistas del Renacimiento. Y si nosotros seguimos en esa dirección y entramos a la calle de la derecha, nos vamos a encontrar con la entrada privilegiada, se puede decir, a la Galería de los Oficios. Aquí tenemos este plano en que nos muestra la entrada, como les dije, se entraba por la derecha. Aquí en las primeras oficinas está la entrada para el segundo piso, y lo que salta, digamos, a la vista es la sucesión de galerías alrededor de estos espacios. Galerías y habitaciones hechas especialmente para las colecciones. Destaca la número 18, que es la sala octogonal, que ya la vamos a ver más adelante. Pero internémonos en los oficios. Vamos a ver cómo es que se crean los espacios especiales para los cuadros, las estatuas y las colecciones de grabados. Aquí tenemos una magnífica foto de lo que es la galería, un espacio de circulación, ¿no? La gente se pasea y a la vez ve las estatuas en sus pedestales. Estos elementos que ven ustedes donde están puestas las estatuas son así llamados desde hace mucho tiempo como pedestales. No se puede concebir una estatua del Renacimiento o de otra época sin su pedestal. La estatua puesta en el suelo adquiriría, digamos, una situación de humanidad, como de ser humano, ¿no? Que se pasea sin ninguna importancia. En cambio, el pedestal le da realce a la estatua y tiene la significación, si ustedes quieren, de un objeto de arte. Hablábamos hace un rato de la número 18, de este local, del octogonal, donde en esta época, en 1772 a 79, los entendidos en arte, los artistas o los vendedores de cosas artísticas se reunían para discutir, charlar, hacer apreciaciones sobre los autores, sobre las fechas, en fin, y hasta, naturalmente, hasta en las ventas, que también tenía mucha importancia el negocio o el tráfico de arte también en esta época. Vamos a ver la siguiente. Galería también se denomina esta de Francisco I en Fontainebleau, 1528. Es un espacio amplio, ¿no? Donde la gente camina, ¿no? Se detiene para ver las obras que están en los costados, pero no se queda en este sitio. Es un sitio de pasaje. Vamos a ver otro ejemplo. Las galerías más conocidas y más extensas son las galerías vaticanas. Aquí tenemos, por ejemplo, el número 1 indica el Museo Pío Clementino,
donde están las estatuas más importantes de la colección. Ya las vamos a ver. La número 2 indica la rotonda, que es una forma de galería, no una forma de exponer también las cosas alrededor. Y por último, la creación del braccio nuevo, o sea, el brazo nuevo, donde se exponían también estatuas antiguas. Vamos a verlas cada una de las tres. Aquí tenemos el Museo Pío Clementino, con las estatuas, los pedestales. Algunas estatuas más importantes de esa época, por la antigüedad, la que está a la izquierda, que es la del busto de Pericles, que es una copia hecha en Grecia, y el famoso Zeus de Ortícoli al lado derecho. Son piezas importantes que están en las galerías vaticanas. El Museo Pío Clementino del que les hablé reúne también excepcionales estatuas de la antigüedad. Podemos ver en el cortile del Belvedere, Museo Pío Clementino, el Laconte de Aguesandro, y el Apolo, y el famoso Apolo Belvedere. Aquí tienen ustedes el Panteón de Agripa, que se edificó en la época de Adriano, construyó en 118 después de Cristo. Luego, en el 608 después de Cristo, se convirtió en una iglesia cristiana. Lo que nos interesa aquí es resaltar el interior. Vean ustedes. ¿No? Es en la parte inferior, ¿no? Se ocupan los altares, pero toda la parte de arriba es una bóveda, es una especie de una reunión de casetones que culminan en un obló arriba, en un ojo abierto y digamos, que ilumina todo el interior. Esa es una típica construcción en rotonda, ¿no es cierto? Otros ejemplos de rotondas, o sea, sitios de exposición, espacios expositivos de manera redonda. En el Museo del Prado, en la época de su fundación, 1819, y la rotonda del Altes Museum de Schinkel en 1825. Son ejemplos de rotondas. Naturalmente, la rotonda servía para poner objetos muy importantes en el centro o alrededor, ¿no? Y para darle cierta prestancia e importancia. Esta es la rotonda vaticana, hecha por Simonetti en 1772, que es una de las más hermosas que hay en todo el Vaticano, en todo Roma. Veamos la siguiente. En el Louvre también hay una rotonda que sirvió para exponer los objetos robados por Napoleón en la época de las guerras. Aquí tienen, bueno, la infaltable estatua, el busto de Napoleón, al lado izquierdo, y todas las otras estatuas que se robaron de las galerías y museos de Italia como de Alemania. Así como hay pues, espacios amplios y luminosos, las rotondas, las galerías, encontramos también estudios de lugares pequeños, como el estudiolo, por ejemplo. El estudiolo es un espacio muy pequeño que servía para guardar los objetos más preciados del Señor, objetos raros, extraños, juegos incluso, y monedas,
Aquí están viendo el estudiolo hecho por Giorgio Vasari para la habitación de Francisco I Medici. Fue hecho por Vasari y adornado, pintado por alumnos de su escuela, y servía para que el príncipe se entretuviese sacando sus objetos extraños o leyendo sus libros cuando perdía el sueño. Entonces, la habitación está fuera, en otro lugar lejano al estudiolo, y él por un pasaje secreto llegaba hasta el estudiolo a examinar sus objetos extraños y raros. Ahora, esta es una exageración, pero es un estudio de un sabio investigador en la época romana, ¿no? Las alacenas o las vitrinas son altísimas, siempre dentro del estilo barroco, de la inmensidad y la altura al estilo barroco, pero se ve a un personaje que es un lector, que puede ser el investigador, el que está tratando algunos libros o acomodando algunas piezas, haciendo el inventario de la colección, en fin. Obsérvese el uso de las vitrinas tan altas que luego se van a hacer mucho más cómodas y más familiares. Vamos a ver la siguiente. Vamos a pasar ahora al nacimiento de un museo como el Louvre. Ya hemos visto en la anterior clase cómo nace a raíz del cambio que sufrió el Louvre derrumbando el castillo del Louvre. Ahora bien, es interesante observar cómo el Louvre nace de una pequeña habitación que está marcada por la A en rojo, que se llamaba desde entonces el Salón Cuadrado del Louvre. Se puede decir que este es el corazón del Louvre. Allí nace el Louvre. Tenemos que significar que este Salón Cuadrado es el sitio donde se hacían las exposiciones reales todos los años. Todos los años, para el aniversario del nacimiento del rey, se abría el salón. Se abría el salón para los príncipes, los señores, el rey, por supuesto, y también para los académicos y algunos alumnos más conocidos y de la escuela que tenía el Louvre en ese entonces. Se puede decir que luego va creciendo para la galería C y la galería B, ¿no es cierto? Y va llenándose el museo con las colecciones de los reyes, de los Luises. Vamos a ver la siguiente. Pues así era en la época de 1767. Observen ustedes, es un espacio lleno de objetos. Se distingue por su abigarramiento. Parece que ese era el gusto de la época, de poner todo junto, ¿no?, para que el público tuviese la máxima información de los cuadros y los estilos, en este caso, o los objetos como estatuas y monedas y otros objetos artísticos. Pero una cosa curiosa aquí es ver cómo existía una escalera dentro del salón que luego fue desechada, ¿no? Y dejaron solamente la extensión del cuadrado, el salón cuadrado. Esto dio más capacidad, desde luego, al salón cuadrado, donde se podía exponer de manera mucho más simple y ordenada. Aquí nos vemos ya en plena Revolución Francesa, cuando se comienza a ordenar los cuadros de manera más simple y ordenada, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Siguiendo ya el estilo neoclásico, el gusto neoclásico.
Más adelante, siempre en el mismo salón, en 1843, vemos este grabado que muestra una visita de el público burgués de entonces. Por ejemplo, veamos cómo hay un señor que sigue la visita con un catálogo, porque ya se puso de moda en esa época hacer catálogos. Los catálogos los hacían los que cuidaban la sala, porque tenían más conocimiento de los artistas, de los profesores y de los artistas y sus profesores, mejor dicho. O si no tienen esta pareja de al lado, el hombre se está agarrando la cabeza como diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Es decir, siempre hubo en el arte de un siglo disidentes, gente que no estaba de acuerdo con lo que se exponía en los salones. Siempre hubo una especie de idea de que lo nuevo era malo, ¿no es cierto? Todo era cuestión de costumbre y de que se fueran habituando a las nuevas propuestas de los artistas. Y así ha sido hasta entonces, hasta ahora. De entonces hasta ahora. Vamos a ver la siguiente. Este es un grabado de Daumier que es interesante, que es un poco chistoso también si ustedes quieren, en el sentido que representa la apertura del Salón de 1847. Miren ustedes, es una litografía que muestra al padre y el hijo muy empeñados en la descripción de los cuadros, muy interesados en las figuras que se ofrecen en los cuadros, mientras el caballero de la derecha se preocupa más en las curvas de la señora que está también observando los cuadros. Es una vista simpática de una ocurrencia en el salón de entonces. Vamos a ver la siguiente. Miren cómo va creciendo el salón, cómo se va llenando de cuadros más grandes y del barroco especialmente y del Renacimiento. Y los visitantes. Había una costumbre, siempre la ha habido en el Louvre, que es un día a la semana pueden ir los copistas. Aquí a la izquierda, extrema izquierda, se ve una señora que está copiando un cuadro. Ya desde esa época se exigía que el cuadro sea más pequeño que el original, ¿no? Estaba prohibido hacer, precisamente para evitar el mal comercio de las obras de arte, que fuera más pequeño. Y otra cosa inusual es la visita de extranjeros, sobre todo de gente que venía de los países árabes, como estos dos señores que están discutiendo sobre el arte que ven en las paredes. Siguiente. Esto ya es una fotografía. Miren ustedes cómo ya la fotografía había desarrollado desde los años 30, se había hecho más popular, aunque desde luego que tuvo que pasar por un momento difícil en que se preguntaban si era arte o no era arte. Pues, vencido este momento, se la acoge, ¿no? Poco a poco entra en el mercado y se la considera un arte como la pintura y como otros que ustedes conocen. La siguiente. Vemos que aquí ya han quitado algunos cuadros, ¿no? Buscando la forma de que se aprecie mejor, de darles un respiro a los cuadros para que lleguen más fácilmente a las retinas de los visitantes. Llega la guerra del 14, ¿no? Y comienzan a descolgar los cuadros. Fue una estrategia que también se siguió en la Segunda Guerra Mundial. Descolgaron los cuadros, los enrollaron y los llevaron a sitios lejanos y escondidos para que no pudiesen llegar en manos de los enemigos.
Miren ustedes cómo están descolgando este cuadro de Veronese, que es un enorme cuadro. Le tuvieron que quitar el marco y luego enrollarlo a propósito de una manera que no sufriera la pintura y esconderlo luego en sitios que nadie sabía. Siguiente. Luego llegó un momento en que el Salón Cuadrado se dejó llevar por las manías de restaurar todo, o sea, de volver todo a su primer estado. Si este salón tenía ventanas, pues a descubrirlas, a volverlas a hacer, a volverlas a disponer y repristinar todo el salón. Vamos a ver cómo queda el salón después de estas restauraciones. No sé si tienen la misma sensación, pero es como si hubiesen reducido el espacio, ¿no es cierto? Y se presentara, sí, un salón cualquiera, sin ninguna prestancia como la tenía antes, ¿no? Pero eso es, los tiempos modernos obligan a ciertos cambios indudablemente. Vamos a ver ahora otras tipologías expositivas, ¿no? Lo vamos a ver muy rápido para que ustedes vean cómo algunos museos, sobre todo en el Louvre, es importante y tiene una gran significación el uso de las escaleras. Sobre todo esta escalera principal, que es la que lleva en dos direcciones, a la derecha y a la izquierda, hacia las salas de exhibición, donde en medio está la Victoria de Samotracia, ¿no? O sea, es una disposición que enaltece el espacio, ¿no es cierto? Le comunica el gusto por las figuras equidistantes, ¿no? Es una sensación casi psicológica que tiene el visitante al entrar y ver este orden y esta forma de disponer las arquitecturas y los objetos de arte. Vamos a ver rápidamente. Esta entrada al Louvre se usó muchas veces para los banquetes también que daba el Estado francés. Como ven ustedes, está en el año 57. Vamos a ver las siguientes escaleras. Esta escalera llevaba a la biblioteca. Claro que está magnificada por el dibujo, pero de todas maneras es un elemento, digamos, muy importante en las construcciones entonces, dado que no habían montacargas ni ascensores, y la gente yo creo que hacía más ejercicio entonces que hoy día, donde tenemos más seguridades nosotros en los ascensores. La siguiente. Escaleras, sigamos. En otros palacios de Italia, por ejemplo, se usan las escaleras, sobre todo en el barroco, y es un elemento imprescindible para llegar a los segundos pisos. Y hay diseñadores de escaleras muy importantes, como la escalera de la Biblioteca Florentina, hecha por Miguel Ángel, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Esta es la escalera del Museo de Génova, Museo Blanco. La siguiente. Y esta es la de Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo un boceto muy sencillo en una página que se ha guardado desde entonces, de esta escalera que va a la Biblioteca Laurenciana, hecha por Miguel Ángel. Quien construyó en realidad la escalera fue Ammanati en 1559. Pero es una escalera verdaderamente muy extraña,
pero a la vez muy bella en el sentido que tiene tres percorsos, como decían los italianos, percorsi, 3 caminos. O, por ejemplo, esta de la Reggia di Caserta, esta enorme escalera, que para los príncipes y las princesas pues era muy, muy importante porque se lucían sus trajes, en fin, y se sentían como en la gloria, ¿no? Pero felizmente que ha quedado estas imágenes y estos diseños de escaleras que verdaderamente crean espacios increíblemente bellos. Adelante. Ya vienen los tiempos modernos y cambian las cosas. Esto, por ejemplo, es la escalera de la pirámide de Numpeic en Louvre. ¿Recuerdan ustedes? Hay una pirámide de vidrio que lleva por intermedio de esta escalera de caracol a un gran centro de distribución donde el público se decide por cualquiera de las rutas que los llevan a ver el arte antiguo, el arte griego, la pintura francesa, la pintura en el mundo, etc. Vamos a ver el siguiente. La siguiente, ya ustedes conocerán esta imagen. Esta imagen tiene mucho recorrido en todas partes del mundo, la conocen en el sentido de que es una escalera mecánica llamada también oruga, porque ustedes entran al Georges Pompidou, al centro Georges Pompidou, centro cultural, ¿eh? No solamente es un museo, sino también un centro cultural que tiene biblioteca, tiene sala de música, sala para cine, tiene el café, también el restaurante, en fin, tiene una serie de servicios que sirven para atender a los turistas y a los visitantes. Vamos a ver la siguiente. Ese es el salón de acogimiento. Aquí llegan los visitantes y toman la ruta que quieren de acuerdo a sus curiosidades.